Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Perdón, con este micrófono. Sí, señor. Ok, bueno, vamos a- a empezar. Dudas, preguntas, consultas sobre el trabajo. Todo está en orden. Ya vi que hay algunos que ya me lo empezaron a mandar. Profe, Sí, ¿verdad que no es necesario que lo enviemos los dos? Únicamente una persona de la pareja lo puede enviar y está bien, ¿verdad? sí, pero que en el trabajo, en el propio texto del trabajo diga los nombres de las dos personas. Perfecto, profe, gracias. Bueno, con gusto. Bueno, si les parece, entonces hablemos del último tema del programa, que es el impuesto sobre el valor agregado. Como recordarán de la clasificación que vimos en su momento, el impuesto al valor agregado es el paradigma de los impuestos indirectos, así como el impuesto sobre la renta es el paradigma de los impuestos directos. El impuesto al valor agregado, antiguamente llamado en Costa Rica impuesto general sobre las ventas, es el paradigma de los que graban indirectamente a través del consumo la riqueza del consumidor, la riqueza del contribuyente. ¿Qué pasó con la ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas del 3 de diciembre del 2018? Se sustituyó integralmente, eso es una materia para que los eh, metodologistas del derecho nos digan qué es eso de sustituir una ley integralmente sin derogar la anterior, sino solo sustituyéndola. Eso la verdad es que yo no lo tengo muy claro. Nuestra ley actual de impuesto al valor agregado sigue siendo la 6826 de abril del 1982. Le faltó de 38 años de edad. Eh, pero es una ley nueva, o sea, no queda nada de la ley anterior, todo su articulado fue sustituido por la actual ley de impuesto al valor agregado, incluyendo el nombre. Nuestra vieja ley de impuesto general sobre las ventas ya era una ley de impuesto al valor agregado. El artículo 1 de esa ley así expresamente lo decía. Se establece un impuesto sobre el valor agregado. Eh, Antiguamente se grababan todos los bienes y algunos servicios. No se grababan todos los servicios. Con el cambio del 2018, se siguen grabando todos los bienes, excepto los exentos, y todos los servicios, excepto los exentos. ¿Qué quiere decir valor agregado? ¿Qué pretende decir esa expresión? Pretende, mediante un mecanismo que luego vamos a explicar, grabar todo y solo el valor agregado que se produce en cada una de las etapas de fabricación, producción o comercialización de bienes o de prestación de servicios. Dicho en otras palabras, el, el finquero le añade valor a la vaca, alimentándola, cuidándola con veterinario, etcétera, y se la vende al matadero. El matadero le añade valor matando la vaca y destazándola. Y se la vende a la carnicería, al mayorista de carne. El mayorista quizás le empaca al vacío, le da algún tratamiento y la vende al supermercado y el supermercado la vende a uno de nosotros. En cada etapa de ese ciclo de fabricación y comercialización se produjo un valor agregado.
cada uno de los que intervino solo interviene en el ciclo económico productivo si le añade valor. Si no le añade valor, la economía se encarga de sacarlo, de excluirlo de ese proceso, porque dejaría de ser un proceso económico. Pues bien, el valor agregado pretende gravar cada añadido de valor, también se llama impuesto sobre el valor añadido. Impuesto sobre valor agregado e impuesto sobre valor añadido son sinónimos internacionales. El impuesto pretende gravar exclusivamente ese valor que se añade en cada etapa del ciclo de fabricación y comercialización. Y en eso se diferencia de los viejos impuestos de ventas. No me refiero a nuestro impuesto de ventas, sino a los impuestos de ventas que existían antes de que se inventara el IVA en los años 50 del siglo XX, que en cada etapa el impuesto se incorporaba al precio. Y por tanto, en la siguiente etapa, el impuesto recaía sobre el precio que a su vez se había visto incrementado con el impuesto de ventas. Por tanto, si el ciclo de fabricación y comercialización era muy largo, y recuerden ustedes que la economía moderna se caracteriza por la extensión de los ciclos de fabricación y comercialización, repito, con el viejo impuesto de ventas se producía un efecto que los economistas llaman un efecto campana, una amplificación del impuesto que se iba engordando en cada etapa, se le iba añadiendo el impuesto que a su vez formaba parte del precio de la siguiente. El IVA pretende que esa amplificación no se dé, que el impuesto solo grave el valor añadido, lo que se aumentó de valor en cada etapa del ciclo de fabricación y comercialización. Y el mecanismo, hay varios posibles, pero el mecanismo que escogen los IVAs modernos y el que escoge nuestra legislación es que cada uno de los que interviene en esa etapa de fabricación y comercialización puede deducir quiere decir restar, puede restar el impuesto de los anteriores y añadir el impuesto de los nuevos. Y resta del impuesto que cobra, resta el impuesto que paga. Solo paga la diferencia. Dijéramos el supermercado, que tal vez la carne es un mal ejemplo porque probablemente la carne esté en la canasta básica y entonces eso está exento de IVA. Pero, suponiendo que no lo está, el 13% que el supermercado le pagó al mayorista de carne es crédito para el supermercado, y el 13% que me cobró a mí cuando yo adquirí la carne es débito. Se supone que el supermercado vende con un margen, esto es, que vende más caro que lo que compró, porque si no el supermercado quebraría, si no tuviera margen, si no tuviera utilidad. Se supone pues que cuando masivamente se aplica el impuesto al valor agregado a todas las compras y a todas las ventas del supermercado o de cualquier agente económico en el ciclo de fabricación y comercialización, ese agente económico, ese supermercado, le entrega al erario público la diferencia entre lo que me cobró a mí, consumidor final, y lo que le pagó a su proveedor. Se supone que lo que me cobró a mí, o bueno, la suma de todos los consumidores finales es mayor que la suma de todos sus proveedores. Esa es la idea del valor añadido. Esa es la idea del impuesto al valor agregado, que es, podríamos decir, el último gran invento de los tributaristas,
a mediados del siglo XX entre alemanes y franceses después de la Segunda Guerra Mundial, y que además se convirtió en paradigma la Sexta Directiva Europea del año 1973, que dijo o diseñó cómo debía ser el IVA. Todos los IVA del mundo, razonablemente modernos, se basan en esa Sexta Directiva. Leí recientemente que la Sexta Directiva ya no está en vigencia, que ha sido sustituida, actualizada por una directiva más moderna, que ya no tiene el nombre de Sexta, pero que incluso la más moderna suele llamarse Sexta Directiva en el sentido de que esa Sexta Directiva fue como un punto, un hito en la historia de este impuesto al valor agregado. ¿En qué consistió el cambio de impuesto general sobre las ventas, que, repito, era un impuesto al valor agregado? Así lo declaraba el artículo 1 del impuesto general sobre las ventas. Se establece un impuesto sobre el valor agregado de todas las mercancías y de algunos servicios. ¿Cuál es la principal diferencia entre esa vieja ley de impuesto de ventas y la nueva ley de impuesto al valor agregado, que sigue teniendo el mismo número, 6826? La primera diferencia, pues ya la hemos dicho. El impuesto de ventas gravaba solo por excepción los servicios, mientras que el IVA, después de la ley 9635, grava la generalidad de las ventas de servicios. El impuesto general sobre las ventas gravaba las ventas de mercancías, mientras que el IVA, en lugar de gravar las mercancías, grava las ventas o enajenaciones de bienes. Bienes es un concepto más amplio que mercancías. Mercancías son los bienes que están organizados para el comercio. Ventas es más amplio en el sentido de que no necesariamente cumple con esa calificación del Código de Comercio. Hay otra diferencia que tal vez es un poquito más fácil un poquito más difícil de entender. El impuesto general sobre las ventas tenía un sistema de deducción financiera parcial. No se podían deducir, ¿se acuerdan que en la filmina anterior decíamos que el contribuyente entregaba al fisco la diferencia entre los IVAs que cobra y los IVAs que paga? Bueno, pues esos IVAs que paga, esos IVAs que son crédito para ese contribuyente, no los podía acreditar en su totalidad, sino solamente aquellos que estuvieran incorporados en la mercancía o incorporada en los pocos servicios que estaban grabados. Por ejemplo, podía incorporar la energía eléctrica porque era parte del proceso de producción, pero no la energía eléctrica de las áreas administrativas de la empresa. Podía incorporar la materia que químicamente reaccionaba, por ejemplo, para hacer una pintura, pero no podía incorporar el envase de la pintura, la etiqueta de la pintura, el embalaje de las pinturas, todo lo cual no se incorporaba a las mercancías. Y eso pues generaba un gran problema, puesto que la pretensión del IVA es gravar todos los valores añadidos de todo el ciclo económico de un país. Y al dejar por fuera, o sea, al permitir una deducción que se llamaba por incorporación física o financiera parcial, al dejar por fuera una parte de los IVAs pagados, pues obviamente desnaturalizaba
el impuesto al valor agregado. ¿Por qué lo desnaturalizaba? Porque el IVA pagado, que no fuera crédito, se incorporaba al costo. Y si se incorporaba al costo, se producía el efecto de amplificación que quería evitar. De manera generalizada, el impuesto al valor agregado contiene, o sea, generalizado quiero decir en el mundo, tiene una tasa o una tarifa 0%, que lo que significa es que el impuesto pesa sobre la venta del bien o servicio, pero en una tasa de 0%. Esto es una forma de exención, es una exención técnica. Pero el que hubiera tasa de 0% en lugar de mera exención, lo que permitía es que quienes tuvieran tasa de 0% podían acreditar plenamente el IVA soportado, el IVA pagado a los proveedores. Mientras que aquellos que no tienen tasa de 0% no pueden acreditar el IVA que pagan. Entonces, la regla de la vieja ley del impuesto general sobre las ventas, aunque no se usaba la frase tasa cero, era que en la venta de bienes exentos había plena deducibilidad de los IVAs pagados. En la nueva ley del impuesto al valor agregado, algunas exenciones tienen tasa 0%, por ejemplo, las de la canasta básica, pero otras exenciones o tratos diferenciados, privilegiados, no tienen crédito más que en la proporción en la que hayan cobrado el impuesto. Tal vez esto merece un ejemplo a modo de explicación. A partir del 1 de julio próximo, los servicios de construcción, los servicios de ingeniería, arquitectura, etcétera, para la construcción, pasan a estar grabados a una tasa del 4%, a una tarifa del 4%. Esto quiere decir que como el ingeniero vende al 4%, aunque haya cobrado pagando el 13%, solo puede acreditar de sus compras el 4%, no el 13%. Si tuviera tasa cero, aunque vendiera al 0%, podría acreditar el 13% pagado, todos los 13% pagados. Decíamos pues que los principales cambios son que se cambia el concepto de mercancía por bien. Ya hemos dicho que mercancía es más amplio, perdón, bien es más amplio que mercancía. Se elimina la lista taxativa de servicios. Ahora lo que hay es no hay lista de servicios, sino que se declara todos los servicios están grabados. Lo que hay es una lista taxativa de servicios exentos. Y esto me permite utilizar un ejemplo para ver la importancia de este cambio. En la ley vieja de Impuesto General sobre las Ventas, en algún momento se decidió gravar las impresiones, los servicios de las imprentas. Perdón, me corrijo. No. La decisión que se tomó fue grabar los impresos. O sea, alguien que vendiera impresos debía cobrar impuesto general sobre las ventas. Entonces las imprentas se organizaban de tal manera que
Imprenta y Librería Trejo se escindía. La librería vendía las tintas y el papel, y la imprenta Trejos vendía el servicio de impresión. Entonces, no vendía impresos, vendía servicios de impresión. Y por tanto, eludía estar sometida al impuesto general sobre las ventas. La administración tributaria se dio cuenta de esto, promovió un cambio en la legislación y dijo, bueno, los impresos y los servicios de las imprentas. Pero resulta que, y esto ya es una historia que me tocó vivir personalmente, llegó a la oficina un impresor de carro ancho. Las impresoras de carro ancho son esas que se utilizan para hacer esas calcomanías que se ponen en los supermercados, en el piso del supermercado, para indicar dónde está una determinada mercancía, o que se pega en la parte de atrás de un autobús, o que se pegan a modo de propaganda en algunos sitios públicos. Y me decía que esas impresiones no era lo mismo que los impresos se caracterizan porque son muchos ejemplares idénticos, 100 o más ejemplares idénticos, normalmente en soporte de papel. Esos son los impresos. En cambio, las impresiones es frecuentemente una y única. La de que sirve para este supermercado no sirve para otro supermercado, porque quizás el espacio asignado en góndola es diferente. Entonces dijo que llegó a la oficina, bueno, yo creo que yo no estoy sujeto, porque lo que se graba son los servicios de las imprentas. Yo no soy imprenta, yo soy impresor de carro ancho, que es otra cosa. Y tampoco vendo impresos, yo vendo impresiones. Y yo le dije, bueno, si quiere consultemos a tributación, ¿verdad? Pero acuérdese que ganarle a tributación una cosa como esta tan controvertida es como quitarle el cachorro a la leona, no le va a hacer ni pizca de gracia. Bueno, preguntemos y presentamos la consulta y nos dijeron, sí está grabado. Pienso que en realidad el impresor de carro ancho tenía razón. Él no estaba en la lista taxativa de servicios. Él no vendía impresos, no vendía una cosa llamada impresos. Él prestaba el servicio de hacer impresiones ad hoc de carro ancho para sus clientes. Bien, ese tipo de problemas que he ejemplificado con las imprentas y las impresores y las impresiones y los impresos, se podría multiplicar al infinito a muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando se aprobó la ley, se grabaron los servicios inalámbricos. Pero los servicios inalámbricos, cuando se aprobó la ley 6826 de impuesto general sobre las ventas, el servicio inalámbrico que existía era el de Viper. O sea, una transmisión usando el espectro radioeléctrico para un mensaje a un receptor denominado Viper que llevaba los médicos y algunas personas llevaban al cinto. El Viper desapareció, llegaron los celulares y se comieron al Viper, desapareció, porque el mensaje que se pagaba por cada mensaje para enviarle a un Viper, pues ahora se podía enviar directamente desde un teléfono celular a otro. Y el golpe de gracia se lo terminó dando WhatsApp, que permitía hacer transmisión de mensajes y de imágenes mucho más largos, mucho más pesados, y además gratuitamente. O sea, el Viper desapareció, pero cuando se aprobó esa lista taxativa de servicios, era servicios inalámbricos.
Y nadie puede decir que un servicio basado en Internet era el servicio inalámbrico mencionado en la ley del 82 antes de que se inventara o antes de que se popularizara la Internet. Entonces, la primera diferencia fue el cambio de mercancía, viejo concepto, al concepto de bien, nuevo concepto. El segundo cambio fue que la lista de servicios grabados ya no era taxativa, ni siquiera era ejemplar, ni siquiera era lista. Ahora estaban grabados todos los servicios, excepto los expresamente exonerados. Y se modificaron también las normas de acreditación. O sea, se pasó de una acreditación financiera parcial a una acreditación financiera plena. Otra forma de decirlo es, se pasó de una norma de acreditación basada en la incorporación física a una norma de acreditación basada en la acreditación financiera. Todo lo que sirve, todo lo que forma parte del costo, permite acreditar. Y de manera general se reservó el tipo 0 solo para exportaciones y para entidades exentas, para la Cruz Roja, para el Ministerio de Educación, etc. De manera general. Después veremos que la canasta básica la metieron también en el tipo 0. ¿Cuál es el hecho generador del impuesto al valor agregado? A mí me interesa señalar que hay 4 hechos generadores que tienen sus diferencias unos y otros. El primer hecho generador es la venta de bienes local, la venta local de bienes, la venta en el territorio costarricense de bienes. Ese es el primer hecho generador. El segundo hecho generador es la importación y exportación de bienes. El tercer hecho generador es la prestación de servicios. Y el cuarto hecho generador es la importación y exportación de servicios. Para los hechos generadores 1 y 3, se requiere que el contribuyente, no el que paga el impuesto, sino el que cobra el impuesto, no José María cuando compra carne, sino el supermercado donde José María compró la carne. Ese comerciante es el único interlocutor con el fisco. El fisco no va a donde el consumidor final y le dice, usted me tendría que haber pagado esto. Repito, en los hechos generadores 1 y 3, venta de bienes y prestación de servicios, se requiere que el vendedor o el prestador lo hagan de modo habitual. Lo hagan con ordenación de los factores de producción, que es la expresión que utiliza la ley del impuesto al valor agregado. ¿Qué quiere decir ordenación? Quiere decir que lo hagan de manera ordenada, sistemática, profesional, habitual. No están grabadas ni la venta de bienes ni la prestación de servicios esporádicos. Por ejemplo, yo podría a alguno de mis alumnos venderle mi reloj, pero yo no ordeno factores de producción para la venta de relojes. Si yo le vendo mi reloj, no realizo el hecho generador, puesto que yo no organizo los factores de producción para la venta de relojes. En cambio, si yo soy la joyería, o joyería y relojería, cada venta, desde la primera, está grabada. De tal manera que, más que habitualidad,
lo que hay es ordenación de factores para la puesta a disposición. Eso es así, decíamos, para los hechos generadores 1 y 3, venta de bienes y prestación de servicios. Mientras que para la importación y para la exportación de bienes, basta el acto aislado. Alguno de ustedes habrá comprado algo en Amazon y lo ha traído por, no sé, Aerocasillas o por el Correo de Costa Rica o por alguna de estas empresas de paquetería. Pues bien, al pasar por la aduana, ese bien paga IVA. O sea, se causa el impuesto al hacer la aceptación de la póliza de importación. Y lo mismo, supongamos que yo, no sé, cultivo algún bien agrícola especial. El otro día me decían de bueno, se me fue el nombre. Una fruta silvestre en Costa Rica que normalmente no forma parte de los usos del comercio, pero me dijeron que en Canadá podía haber unos potenciales compradores masivos, y antes de formalizar un negocio dijeron, bueno, pues mándeme unas muestras a ver cómo llegan, a ver cuánto cuesta, cómo son los procesos de admisión a territorio canadiense. Bueno, pues esa exportación está grabada. No sé si voy a ordenar factores de producción para la producción en masa de esos bienes agrícolas exportables. Pero hago una exportación para probar, y esa primera exportación, aunque no haya ordenación de factores de producción, está grabada. O sea, la diferencia entre los hechos generadores 1 y 3 respecto al hecho generador 2 es que mientras que en los hechos 1 y 3 se requiere ordenación de factores de producción, es decir, una cierta intención que diseña, que pone a producir tierra, trabajo, capital, esto es recursos humanos y materiales organizados en forma de empresa. En cambio, para la importación, ahí está clarísimo, cada importación paga el impuesto al valor agregado, y también para la exportación está sujeta, aunque sea con una tasa cero, la exportación, pero se causa el impuesto aún con tasa cero en cada hecho aislado. Algo parecido sucede con la importación y exportación de servicios, que obviamente se utilizan esas expresiones, importación y exportación de servicios, de modo figurado, porque los servicios, como son inmateriales, no pasan por aduanas. Importar servicios lo que quiere decir es que me presta un servicio desde el exterior y lo utilizo en el territorio costarricense. Pero normalmente eso no pasa por la aduana. Y lo mismo podemos decir de la exportación. Ejemplo, contrato a un ingeniero civil en Colombia para que me diseñe un puente que voy a utilizar en Costa Rica. Importé esos servicios, aunque, como digo, esa frase importación pues no quiere decir lo mismo que en el segundo hecho generado. Se dice por analogía. Okay. Como ahora está tan amplio el hecho generador, del primer hecho generador, venta de bienes requiere la declaración de unos bienes no sujetos.
Por ejemplo, no están sujetos al impuesto al valor agregado los inmuebles, los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles están sujetos al impuesto de traspaso de bienes inmuebles y tampoco están sujetos los bienes muebles registrables sujetos al impuesto de traspaso de los bienes muebles. Ese impuesto, dijéramos, es de alguna manera el sustituto del impuesto al valor agregado. Eso no es así en otras jurisdicciones de nuestro entorno. Por ejemplo, en Guatemala se paga impuesto al valor agregado por la compra de un terreno. Después, no está sujeto cuando no se venden bienes, sino que se vende el establecimiento mercantil. O bien cuando se adquieren bienes en el contexto de una reorganización empresarial que impliquen la transmisión total del patrimonio o bien de una o varias líneas del negocio, siempre y cuando haya continuidad en el negocio en el adquirente. Esto quiere decir que el IVA está diseñado para pesar sobre el consumidor. Y la reorganización, es decir, cuando vendo el establecimiento mercantil o cuando vendo alguna línea de negocio, pero el que la adquiere va a seguir con esa línea de negocio, no pretende cobrarse el impuesto, puesto que no se vende al consumidor final. Solo cuando se venda al consumidor final se causará el tributo. Ejemplo. La Universal hace años traía CDs y música de una compañía alemana que se llama Deutsche Grammophon, que es una compañía que fue pionera en la elaboración de CDs de alta fidelidad y en concreto de la Filarmónica de Berlín. O sea, siguen siendo, pues ya no el único, pero siguen siendo un referente en materia de música clásica. Esa venta de disquetes en ese formato. Lo Universal podría decir, bueno, pues es que esa forma de vender música está pasando de moda. Ahora pues está Spotify, está iTunes, está, bueno, iTunes creo que ya lo están cerrando también, ahora es eMusic, está Amazon Prime, está distintas formas de música e incluso la Deutsche Grammophon tiene una línea de eso. Y entonces yo ya no quiero vender discos o música en formato de CD. Me quiero deshacer de ese negocio, pero tengo un inventario importante y se lo vendo a alguien que sí lo quiere seguir vendiendo, no sé, a una tienda especializada en iba a decir en rocos, pero tal vez sería más respetuoso decir en bienes nostálgicos para las generaciones no tan jóvenes. Y le vendo toda mi línea de negocios y todo mi inventario de negocios de discos de Deutsche Grammophon. Bueno, pues en esa venta de la Universal, al que va a continuar vendiendo los CDs, no se causa el impuesto al valor agregado, porque eso es una venta que el artículo 9 de la ley declara no sujeta. Quizás debería considerarla más bien como una exención. También están no sujetas las muestras, los servicios de demostración, los objetos publicitarios que se entregan en pequeña cantidad para promover un negocio gratuitamente. O sea, cuando hay en la góndola del supermercado alguien que me vende, bueno, no me vende, me regala, no sé, una galleta untada de atún y me dice, es estas galletas nuevas que están aquí en la góndola.
Bueno, pues esa muestra, a pesar de que hay transferencia de dominio, no está sujeta al impuesto al valor agregado. Lo mismo, y por las mismas razones, los impresos y objetos publicitarios sin contraprestación. Y como están grabados todos los servicios, se declaran no sujetos los servicios en relación de dependencia, es decir, los servicios que se rigen por el derecho laboral. Esos servicios no están sujetos al impuesto al valor agregado. Y tampoco aquellos que prestan los asociados a una cooperativa, los asociados cooperativistas a una cooperativa. No están sujetos, o otra forma de decirlos es, están exentos con tasa cero, los bienes y servicios de los entes públicos que sean gratuitos o con una contraprestación tributaria. ¿Cuál es la típica contraprestación tributaria que podríamos hacer mención aquí? Una tasa. O sea, cuando la municipalidad me recoge las basuras y otros desechos, me brinda ese servicio a cambio de una tasa. Bueno, pues esa tasa es una contraprestación tributaria y por tanto el servicio de recogida de basuras no está sujeto al impuesto al valor agregado. También están no sujetos los bienes y servicios gratuitos, pero obligatorios. Por ejemplo, el servicio de obtener una cédula de identidad es un servicio que es gratuito, pero que es obligatorio. Yo no puedo estar en la vida sin mi cédula de identidad. Es obligatorio. Y esa obligatoriedad puede provenir de normas jurídicas o puede provenir de convenios colectivos, como podría ser que una finca piñera le dé gratuitamente el servicio de transporte a los empleados que trabajan en esa finca desde su lugar de habitación hasta el lugar donde se siembra y cosecha la piña. Si eso está por norma jurídica o por un convenio colectivo, no está sujeto al impuesto al valor agregado. Hay otras no sujeciones en el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que más técnicamente hablando deberíamos decir que son exenciones o que tienen una exención técnica de tasa cero. A saber, los bienes y servicios que venda, preste o adquiera la Caja Costarricense de Seguro Social están exentos. Es decir, quien le venda a la caja, le vende sin cobrar el impuesto, pero tiene pleno crédito por el impuesto pagado en los insumos para prestar ese bien o ese servicio a la Caja Costarricense del Seguro Social. También están exentos, es decir, aunque la ley declara que son no sujeciones, son verdaderas exenciones, los bienes y servicios que venda, o preste o adquieran las corporaciones municipales. Y esto, decíamos, tiene implicación en la materia de como si fueran equivalentes a lo que en doctrina se llama tipo cero. Es decir, el que le vende a la MUNI, el que le vende a la caja, tiene pleno crédito, aunque no le pueda cobrar ni un colón de impuesto. Vienen otras exenciones. Pues, con esta lista que viene a continuación y varias páginas de exenciones, lo que queremos decir es que son calificadas expresamente en la ley como exenciones. La primera
exención es las exportaciones de bienes y las operaciones relacionadas con las operaciones de bienes, como podría ser, no sé, las operaciones de embarque, el servicio de embarcar está igualmente exonerado. O el servicio del transporte desde la finca bananera hasta el puerto donde se embarca el banano, pues también está exento. La venta de bienes o servicios para la exportación y entre beneficiarios del régimen de zonas francas. Un beneficiario del régimen de zona franca, cuando vende bienes, pero no al mercado local, sino para exportación, o bien cuando le vende bienes a otro beneficiario del régimen de zona franca, están exentos por disposición expresa de la ley. Igualmente, están exentos los servicios destinados a ser utilizados por los beneficiarios del régimen de zona franca. Por ejemplo, si alguien en régimen de zona franca me pide una consulta sobre, no sé, sobre algo de mi competencia profesional, que va a utilizar en su actividad sujeta al régimen de zona franca, pues yo no le podría, yo José María Oriamuno, no le puedo cobrar impuesto al valor agregado porque está exento. Está exento con tasa cero. Están exentos los intereses y las comisiones derivados de todos los préstamos y los créditos. Están exentos los créditos para descuento de facturas, los arrendamientos financieros y los arrendamientos operativos en función financiera. Están exentas las transferencias, captaciones del público, retiros de efectivo, utilización para pago de servicios, complemento de divisas, comisiones de tarjetas de crédito. Los avales y garantías de participación y de cumplimiento que otorguen las entidades bancarias. También están exentas las comisiones pagadas a las operadoras de pensiones. Las primas de seguro de sobrevivencia para el cónyuge o la pareja sobreviviente, para los hijos sobrevivientes. También están exentos los arrendamientos de inmueble destinado a vivienda, incluyendo los anexos como podrían ser garajes y otros, incluso el menaje, cuando el monto de la renta mensual sea inferior, igual o inferior a 1.5 del salario base. Creo que está mal puesto el signo de porcentaje ahí, ¿verdad? 1,5 el salario base o el 150% del salario base. Si excede ese monto, el impuesto se aplicará al total de la renta. El salario base en el 2019 era 446,200. Esto ha subido un poquito. No sé cuánto, pero ya es un poquito más. De tal manera que un salario y medio base es aproximadamente $1,100. O sea, si me cobran de alquiler menos de $1,100, está exento. Si me cobran $1,101, bueno, un salario y medio base más un colón, todo el monto está grabado con un impuesto al valor agregado. Con el mismo límite, los arrendamientos de pequeñas y medianas empresas inscritas como tales en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio o en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se tienen que estar inscritas como pymes, como pequeñas o como medianas empresas. Incluso el MEIC también tiene un registro de microempresas. Y los arrendamientos que ellas hagan inferiores a 1.5 salarios base están exentas. En este caso no dice el artículo 9, no dice si se trata de arrendamientos de inmuebles.
podría ser también un arrendamiento de otros bienes. Está exento el suministro de energía eléctrica residencial por un consumo igual o inferior a 280 kilowatts hora. Está exenta la venta o entrega de agua residencial por consumo mensual igual o inferior a 30 metros cúbicos. Se supone que 30 metros cúbicos es el mínimo que debería consumir una familia de 5 miembros. Pero si al hijo adolescente le gusta bañarse con agua caliente las horas de las horas, probablemente solo él consuma los 30 metros cúbicos. Es el agua residencial. No está exenta el agua embotellada, por ejemplo. Está exento el autoconsumo de bienes, siempre y cuando no se haya reconocido crédito por lo que fuere necesario para tener sus bienes a la venta. Este es el ejemplo del pulpero de la esquina que se lleva una pasta de dientes para su casa. Y no tiene que cobrarse a sí mismo ese IVA, pues no tiene que, por autoconsumir un bien de su negocio, no tiene por qué considerarse que se causó el impuesto de valor agregado. Hay una exención expresa en el artículo 9 de la ley. Lo que pasa es que está condicionada a que no se reconozca crédito, es decir, el pulpero tiene que llevar su contabilidad de tal manera que las 30 cajas de pasta de dientes que le compró a Colgate, si hay alguna que retira para su uso personal, su contabilidad debería reflejar para que no le den crédito por sus compras en esa que sacó del ciclo mercantil y la convirtió en su patrimonio personal. También está exenta la venta o importación de sillas de ruedas. Y ahí dice similares, pero que quizás es como más amplio, ¿verdad? Pues son las prótesis, y todo aquello que pueda necesitar una persona que tenga una discapacidad. Los bienes y servicios que venda, preste o adquiera la Cruz Roja. Están exentos también los aranceles de las universidades públicas por matrícula de créditos de los cursos brindados en las universidades públicas. Contrario a eso, si se trata de una universidad privada, debería estar grabado, aunque luego veremos que hay una norma que trae confusión sobre este punto. Los bienes y servicios que venda, presta o adquiera el cuerpo de bomberos. La adquisición de bienes y servicios por la Fundación Ayúdenos a Ayudar, o también de la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños, o por la Asociación Obras del Espíritu Santo, o por la Federación Frecunapa, que no recuerdo qué significan esas siglas. También están exentos los bienes y servicios que venda, preste o adquiera la ERT, la Escuela Agrícola de la Región del Trópico Húmedo. Está exento el autoconsumo de los servicios de publicidad de televisoras y radios. Cuando Televisora de Costa Rica pasa su anuncio de Teletica o el de Teletica Radio, ese anuncio, que en principio si fuera para un tercero estaría grabado, si es para sí misma, para la televisora, para el radio, está exento. También está exento de autoconsumo de energía eléctrica generada por paneles solares u otras fuentes renovables como viento, sol, biomasa. Está exenta la importación de bienes y servicios cuya adquisición local está exenta. Recuerdan que hay 4 hechos generadores: adquisición local,
importación y exportación, adquisición de servicios, importación y exportación de servicios. Aquí están los hechos generadores segundo y cuarto de ese esquemita que vimos atrás. Importación de bienes o servicios. Están exentos si su venta en el mercado local estuviera también exenta. Está exenta lo que venda la Junta de Protección Social, las loterías, pero no solo. Dice el inciso 24, los servicios de transporte terrestre de pasajeros y servicios de cabotaje de personas, siempre que cumplan dos requisitos que no están en la filmina, pero que yo los recuerdo, que son que la ruta esté concesionada y que el precio sea aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP. Cuando entró en vigor la ley el 1 de julio del año pasado, se produjo un poquito de confusión en este inciso, porque el servicio de transporte de estudiantes aunque su precio esté regulado por la ARECEP, la ruta no está concesionada. Por tanto, los requisitos que deberían cumplirse ambos, solo se cumple uno, y como solo se cumple uno, eso no genera la exención. Los servicios prestados por las emisoras de radio cultural, las radios culturales necesitan una calificación como tal del Ministerio de Cultura. Las cuotas de afiliación y mensualidades a los colegios profesionales, sindicatos y cámaras empresariales. Las primas de los seguros de riesgos del trabajo, los seguros agropecuarios y de viviendas de interés social. También están exentas las comisiones de servicio y transacciones de animales vivos en la subasta ganadera y agrícola. Los servicios que presten las redes de cuidado y los centros de atención para adultos mayores están exentos. 31. Están exentos los servicios de educación privada, preescolar, primaria, secundaria, universitaria, parauniversitaria y técnica. Ya adelantamos que este inciso tiene en contraposición otro que veremos más adelante. La adquisición de bienes y servicios que hagan las asociaciones de desarrollo comunal, la adquisición de ventas de bienes y servicios de las juntas de educación y administrativas de instituciones públicas, que esas básicamente son las que pertenecen al MEP, al Ministerio de Educación Pública. Los servicios y bienes comprados o adquiridos por las ASADAS. Las ASADAS son las asociaciones que manejan los acueductos en zonas rurales, los acueductos y el servicio de agua en zonas rurales. Y por tanto, esos, en atención a que el agua es un bien público muy valioso, están exentas de impuesto al valor agregado. Están exentos también la venta y comercialización y la matanza de animales vivos. Dice la ley, utiliza la expresión semovientes. Movientes quiere decir que se mueven a sí mismos. O sea, los animales que tengan 4 patas. O bueno, que tengan 2 también, pero que se puedan mover por sí mismos. Les voy a pedir que me regalen unos 5 minutos, que estoy recibiendo una llamada importante de la oficina y quisiera atenderla. Unos minutitos, por favor, y ya regreso con ustedes. Claro, profe, no hay problema. Gracias. Bueno, ya estoy de regreso, disculpas la interrupción. Corresponde ahora que veamos
cuando se devenga el impuesto al valor agregado. Y recuerden que tenemos 4 hechos generadores. Y esos 4 hechos generadores tienen distintos devengos de impuesto al valor agregado. En la venta de bienes se devenga el impuesto al valor agregado en la facturación o en la entrega, lo que ocurra en primer lugar. Noten que por cada venta hay un hecho generador. Eso no impide que el comerciante que participó, no sé, en 200 hechos generadores en el mes, los acumule todos y declare la diferencia entre sus compras y sus ventas acumuladas por ese mes en los primeros 15 días del mes siguiente. Pero el hecho generador del impuesto es un impuesto instantáneo, se produce en cada venta, es decir, cada vez que hay acuerdo de cosa y precio. Si se factura antes de la entrega, con la facturación. Si se entrega antes de la facturación, con la entrega, lo que ocurra primero. Y cuando hay una venta y una entrega diferida o posterior, esto es cuando hay venta en consignación, el camión rutero le entrega 200 unidades al pulpero con la idea de que el pulpero las venda a terceros y paso dentro de una semana y lo que no vendió lo recoge el camión rutero. Esa venta en consignación, el IVA se causa con la entrega. Es decir, se causa con la entrega inicial, con la entrega en consignación. Después hay otros mecanismos para reconocer devoluciones, etcétera, de la consignación, pero el impuesto se causa por la entrega, aunque no haya sido pagada de parte del pulpero hacia el camión rutero. También sucede algo parecido con la opción de compra vinculante. Cuando yo, por ejemplo, tomo en arrendamiento un bien con opción de compra, pero esa opción de compra es vinculante y la vinculancia puede ser o bien jurídica o bien económica. O sea, sería un tonto si no ejerzo esa opción de compra. Sucede mucho, por ejemplo, con equipos informáticos. Arriendo durante 2 años una computadora y al final de los 24 meses puedo adquirir la computadora por un precio simbólico, dijéramos, de $10. Pues no tiene sentido no ejercer esa opción de compra. Y eso lo que quiere decir es que esa arrendamiento con opción de compra en realidad fue una especie de compraventa a plazos. Si yo arriendo, dijéramos, pagando $25 y la última cuota con la cual adquiero es de $10, y si no tengo que devolver la computadora, pues en la medida en que la computadora esté en buen estado, económicamente no tiene sentido no ejercer esa opción de compra. ¿Cuánto se causa el impuesto al valor agregado con la entrega del bien? Sobre la totalidad, sobre el precio de la computadora. No sobre cada monto de arrendamiento mensual.
En la prestación de servicios, estamos en el segundo hecho generador. Con la facturación o la prestación del servicio, lo que ocurra primero. Ciertamente, a diferencia de los bienes, los servicios no son tan instantáneos. Supongamos que yo le contrato a mi dentista que me arregle las muelas. Bueno, pues seguramente me hará un estudio exploratorio, después me hará, mandará a hacer las pastas y las resinas que voy a utilizar en el arreglo de mis muelas. Finalmente, intervendrá una muela primero y después otra muela más tarde. Y todo aquello fue a lo largo de 10 días. Pertenece a la naturaleza de los servicios el que tengan menos instantaneidad, el que sean más prolongados en el tiempo. Reconoce la ley esta naturaleza y obliga a que el impuesto se causa, se devenga, con la facturación o con la prestación, lo que ocurra primero. Aquellos servicios que originen pagos anticipados anteriores o en el curso de la prestación, el IVA se vengará sobre el cobro total o parcial del precio percibido. Por ejemplo, en el caso de los arrendamientos, mi contrato es por un año, pero se da un arrendamiento o un pago por arrendamiento cada mes. Esto debería haberse previsto, esta norma debería haberse previsto también para los bienes, pero solo se presentó o solo se previó en la ley para los servicios, lo cual es, a mi juicio, un error. Decíamos que el tercer hecho generador es la importación de bienes, la importación pura y dura de los bienes, es decir, aquellos que pasan por aduana. Y el hecho generador es la aceptación de la póliza, cuando yo firmo aceptando la póliza, o cuando mi agente aduanero firma aceptando por mí la póliza aduanera, o formulario aduanero. Ese formulario también se llena al salir de zonas francas, o al salir del depósito temporal, o en algunos regímenes aduaneros, que de acuerdo con las leyes aduaneras se llama pasar del territorio aduanero primario al territorio aduanero secundario. Es en zona... ¿Me están escuchando? Sí. Es que me apareció un mensaje de que había cambiado de micrófono, pero no han dejado de escucharme, ¿verdad? No, señor. Ok, gracias. Bien. Se presenta una ficción como si al sacar un bien de la zona franca hiciera una importación, digamos, de la zona franca del Coyol, saco un bien, pues al cruzar la puerta es como si estuviera importándolo al territorio aduanero secundario, y también para ello hay que hacer una póliza aduanera. En la importación o internación de bienes intangibles, intangibles quiere decir que no se tocan, y como ya dije, en la importación de bienes intangibles y servicios, la expresión importación es, pues es figurada, no se utiliza en el sentido propio de las palabras, puesto que los bienes intangibles no pasan por aduanas. Los bienes intangibles estamos hablando de marcas, estamos hablando de know-how, estamos hablando de ese tipo de propiedad intelectual que puede explotarse,
sea, McDonald's me puede, si yo soy concesionario McDonald's en Costa Rica, me puede proporcionar el know-how de cómo funciona sus restaurantes, o me puede prestar servicios. Si yo soy el concesionario de McDonald's, me puede llevar la contabilidad, me puede proveer los anuncios, me puede contribuir a la elección de los medios de publicidad. El hecho generador en esa importación de bienes intangibles, importación entre comillas, de bienes intangibles y servicios, en el momento en que se origina el pago o la facturación, lo que suceda primero. Ok. ¿Qué cosa es el autoconsumo? Y esto me parece que es un concepto importante en el impuesto al valor agregado. El autoconsumo es el retiro de la empresa o el retiro de los... Antes hemos dicho que el contribuyente es aquel que organiza los factores de producción para la venta de bienes o para la prestación de servicios. Ese organizar los factores de producción y los bienes y los servicios y en fin, todos los factores para la venta y prestación de servicios, quiere decir que yo no compré 100 cajas de pastas de dientes por comprarlas, sino que compré 100 cajas de pastas de dientes para ponerlas, unas en bodega y otras en la góndola, para venderlas a consumidores finales. Pues bien, si yo retiro una pasta de dientes, quiere decir que la retiro de esa organización de los factores de producción. La retiro de la empresa o la retiro de, bueno, de la góndola o de la bodega, quiere decir que lo retiro de la actividad empresarial y la someto a mi patrimonio particular. Pues bien, cuando se devenga el IVA en ese autoconsumo de bienes o de servicios, en el retiro de la empresa, cuando la tomo de la empresa para llevármela, o bien al efectuarse la operación grabada en el caso de los servicios. Obviamente en el caso de los servicios pues es de difícil fiscalización. Supongamos que yo soy un abogado litigante que organizo los factores de producción para litigar, para cobrar servicios de litigio a mis clientes. Y de repente hay un litigio en el que yo tengo interés personal y yo me defiendo a mí mismo. Pues está bastante difícil cobrarme el IVA a mí mismo en ese servicio. En la práctica, quiero decir, ¿verdad? O sea, no es que no esté grabado, no es que la ley diga otra cosa, sino que en la práctica pues es muy complicado ese autoconsumo de servicios. Pienso, por ejemplo, en un dentista que se lleva, pues no sé, una jeringa de anestesia local porque a la esposa le duelen las muelas. Bueno, ese autoconsumo no solo es la persona dueña del negocio, sino también sus familiares y sus empleados, es decir, aquellos que no están que no tienen relación de terceros consumidores. Por ejemplo, McDonald's le da a sus empleados la posibilidad de consumir los productos McDonald's en el propio restaurante durante su horario de trabajo. Y esto pues tiene otras connotaciones. Primera de ellas, o sea, se los da gratuitamente. Primera de ellas, tienen muy poco tiempo de almuerzo, mientras que la mayoría de los empleados tiene una hora de almuerzo, los empleados de McDonald's tienen, me parece, 40 minutos o 45 minutos. Y segundo, tienen prohibido
un empleado de McDonald's con el uniforme de McDonald's consumir comida de la competencia. O sea, no pueden comer Kentucky o Burger King u otras, mientras tengan el uniforme de McDonald's puesto, no pueden comer una comida que no sea de McDonald's. Entonces McDonald's litigó con Hacienda que eso era una prestación de carácter laboral, que no era autoconsumo de bienes. Pero en 2 ocasiones el Tribunal Fiscal Administrativo le dijo que no, que eso era retiro de los bienes que tiene para la venta, de las hamburguesas, de la Coca-Cola, etcétera, que tiene para la venta, para el uso en sí misma de la empresa o de sus empleados, en este caso de sus empleados. Antes habíamos hablado de los arrendamientos de bienes con opción de compra vinculante. ¿En qué momento se causa? En el momento en que se pone a disposición el bien, a disposición del arrendatario. O sea, cuando el arrendante pone a disposición del arrendatario el bien con opción de compra, si la opción de compra es vinculante, en ese momento, en la puesta a disposición o entrega. En cambio, si no es vinculante, o sea, si es una opción de compra que pues, puedo ejercerla o puedo no ejercerla, y también desde el punto de vista de razonabilidad económica, puede ser que me interese, puede que no me interese, solamente en el momento de ejercer la opción. Obviamente, como el arrendamiento de bienes está sujeto al IVA, en el arrendamiento con opción de compra no vinculante, cada cuota de arrendamiento está sujeta al impuesto al valor agregado y al ejercer la opción por el precio de venta de la opción. En las ventas en consignación se devenga el impuesto al valor agregado con la entrega del bien. Y en el apartado de bienes, que esa es una expresión muy tica, muy costarricense, cuando yo doy una suma de dinero para que un bien no se lo vendan a un tercero, yo voy a, no sé, a Tienda Monje o algún almacén de electrodomésticos y doy una cuota, un monto de apartado para adquirir una refrigeradora, dijéramos ahorita en el mes de junio, y voy dando todos los meses desde junio hasta diciembre para que en diciembre yo me pueda llevar la refrigeradora. Pues bien, se causa el IVA por todo el bien, por el valor de la refrigeradora, en el momento en el que pague la primera cuota. O sea que puede ser que tenga que pagar más impuesto que el monto de la cuota que di para el apartado. Eso era un vacío que tenía la ley del impuesto general sobre las ventas en cuanto a apartado de bienes. ¿Cuál es la base imponible? La base imponible es el precio de la transacción. El precio que está en la factura. No obstante, cuando se trate de operaciones entre partes vinculadas, y esto es partes vinculadas es la parte de la teoría de los precios de transferencia, el precio neto de la factura, el precio de la transacción, se puede ajustar al valor normal de mercado que pactarían partes independientes, siempre que sin hacer ese ajuste, si no se hiciera ese ajuste, se produciría un perjuicio fiscal. ¿Qué son partes vinculadas? Son partes, tal vez la expresión completa debería ser partes especialmente vinculadas, o partes que no pueden considerarse independientes entre sí. Por ejemplo, Coca-Cola Costa Rica no es independiente de Coca-Cola Mundial o del dueño de la marca. No es independiente las empresas de parientes.
sea, entre padres e hijos, o entre hermanos, o incluso entre cuñados, puede que el precio no sea el valor de mercado, el precio que tendrían partes independientes, sino que haya precios especialmente ajustados. Entonces, ese ajuste que hacen las partes respecto al valor de mercado puede ser reconducido al valor de mercado por parte de la autoridad tributaria, no solo a efectos del impuesto sobre la renta, que es donde nace esta teoría, sino también a efectos del impuesto al valor agregado. ¿Qué cosas están excluidas de la base imponible? Están excluidas, o sea, la base imponible es el precio, el valor de la transacción. Pero está excluido el valor de servicios que se presten con motivo de las ventas suministradas por terceras personas, que se facturen y contabilicen por separado. ¿Qué quiere decir? Que se facturen y contabilicen por separado, que en esa contabilidad separada o en esa factura separada estará el valor del impuesto. Ejemplo, yo soy un hotelero en Monteverde, pero a los que se hospeden en mi hotel les doy una caminata por el bosque nuboso de los niños o sea que queda incluido el servicio de acceso a ese parque y quizás el guía naturalista que lleve a mis huéspedes. Okay. Si el servicio está, o sea, si el servicio de hotelería incluye un servicio prestado por una tercera persona, pero no se factura por separado, entonces no se excluye de la base imponible. Pero si sí se factura por separado, entonces debe excluirse de la base imponible. Al ver el artículo 9 de la ley, vimos que los gastos financieros están exentos de impuesto al valor agregado. En consecuencia, si los servicios financieros se facturan y contabilizan por separado, por ejemplo, como sucede en las compras a crédito, esos gastos financieros deben excluirse de la base imponible del impuesto al valor agregado. Hay unas normas que pretenden la elusión del impuesto. O sea, por ejemplo, que la tasa de interés de ese gasto financiero no supere el equivalente a 3 veces el promedio simple de las tasas activas de los bancos del Sistema Bancario Nacional para créditos comerciales. ¿Por qué ese límite? Porque se supone que si excede ese límite, quiere decir que estoy disminuyendo el precio real para aumentar el gasto financiero. Y entonces con eso rebajaría indebidamente la base imponible. Profesor, perdón, no le entendí lo último que dijo de las tasas de interés. Recuerden que estoy vendiendo financiado, ¿verdad? Es una compra a crédito. Sí, señor. Okay. En esa compra a crédito hay un costo financiero. O sea, si usted me lo paga de contado vale 1,000, pero si me lo paga financiado, por ejemplo, en los próximos 6 meses, vale 1,500. Okay. Esa diferencia, esos 500, son un gasto financiero. Ese gasto financiero no forma parte de la base imponible. O sea, le vendía 1,500, de los cuales 500 eran gasto financiero. No forman parte de la base imponible si se facturan y contabilizan por separado. Si no se facturan por separado, sí forman parte de la base imponible. Okay. Además de este requisito formal, facturación y contabilidad separada, es necesario que la tasa de interés no supere 3 veces el promedio de las tasas de los bancos del Sistema Bancario Nacional para créditos comerciales. Supongamos que la tasa de los bancos para créditos comerciales, supongamos, está en este momento debe andar entre 10 y el 12%. Supongamos que es el 10.
Bueno, si el gasto financiero fuera de 35%, superaría más de 3 veces ese 10%. Bueno, 3 veces sería 30. Y si mi gasto financiero fuera de 35, pues ese exceso debería formar parte de la base imponible, ese 5%. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto está en el segundo inciso. Superando ese promedio, nuevamente 35%, el financiamiento sea el resultado de reducir el precio de la mercancía por debajo del precio de las ventas de contado. ¿Qué quiere esto decir? Que si el financiamiento fuera 35%, pero si yo le quito el gasto financiero, resulta que en realidad el precio financiado es más barato que el precio de contado, eso no tiene sentido. Entonces, ese exceso, esa diferencia, sí forma parte de la base imponible. O sea, ¿qué es lo que se busca evitar? Que a través del financiamiento, a través de los gastos financieros, no se afecte el valor base de la compraventa. No se reduzca el precio que está grabado y se aumente el financiamiento que está exento. O sea, que no me den gato por liebre, diría la administración tributaria. Disculpe, esto de gastos financieros lo podría retomar un poquitito, nada más, una vez. O sea, ¿qué es el gasto financiero? Es el que se produce en las compras a crédito. Digamos que yo vendo tractores. Vendo un tractor que vale, no sé, son caros los tractores, digamos un tractor que vale $80,000. Pero no solo vendo el tractor, sino que al que me compra le doy financiamiento. Le doy como si le diera un préstamo, solo que en lugar de darle el préstamo, le doy el bien a crédito. Le doy el tractor y él se queda con una deuda conmigo. Yo soy Matra, vendo tractores, el que me compra los tractores, me compra un tractor de $80,000, pero me paga 20 y se queda con una deuda de 60 y sobre esa deuda de 60 tiene gasto financiero, es decir, tiene intereses, paga intereses. Entonces, para evitar que, como el gasto financiero, como los intereses están exentos, yo, Matra, podría decir, bueno, pues el tractor vale, de contado vale 80,000. Pero digamos que te lo vendo en 60 y te doy financiamiento por 40,000. El total es 100,000. Pero está claro que en realidad el financiamiento no fue 40. El verdadero financiamiento fue solamente 20, porque de contado costaba 80. No sé si me expliqué. Sí, gracias. Sí. Bien, bueno, se nos ha ido el tiempo con mi parada para atender la llamada de la oficina. Consumí más tiempo del previsto. Lo vamos a dejar ahí hoy. Nos vemos el próximo lunes, que terminaremos de ver impuesto al valor agregado, que será la última materia que entre en el examen, que si no recuerdo mal es el 3 de junio. Yo en todo caso les había mandado el calendario de exámenes, se los había mandado. Si alguien no lo tiene, me lo pide y yo se lo mando con mucho gusto. Saludos, muchas gracias. Buen provecho. Sí, dígame. Profe, una cosa. Bueno, dos. Yo le envié en la mañana un correo con una consulta